Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Este video se concibió y se empezó a hablar de él en Twitter a partir de este tuit de la zarina de la ciencia en México, María Elena Álvarez Bullarroses, donde con ánimo adolescente e ignorancia preescolar repite una de las dos narrativas polarizadas sobre Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Es cierto, para la izquierda latinoamericana en general, sobre todo para la marxista, Guevara es un símbolo de lucha contra la opresión, es el guerrillero heroico, como lo bautizó la generosa hipérbole cubana, y por las noches en los bien amueblados pisos de esa izquierda latinoamericana, cuando ya han salido de los bien surtidos armarios suficientes botellas de Habana Club 7 años, 22,90 € la botella, y suficientes Coca-Colas, no es extraño que alguien saque la guitarra y se cante la elegía que le dedicó al guerrillero argentino, el trovador oficial número 1 del régimen cubano, Carlos Puente. Aprendimos a quererte, esa es la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Frente a esta clara exageración se levanta otra, que en tiempos de populismo polarizador, maniqueo, blanquinegrista y sin matices ni complejidades, salta enfurecida, se salpica los zapatos Salvatore Ferragamo con el Johnny Walker etiqueta azul, 154,90 € la botella, para gritar que Guevara no es sino un homófobo, un racista y un sanguinario asesino psicópata, culpable de X número de muertes que van de 130 a 13,000 según el nivel de la botella de Johnny Walker, y que es el responsable único y singular de la ruina de Cuba, como si Fidel Castro nada más hubiera ido por tabaco y Raúl Castro se hubiera ocupado únicamente de sembrar yuca y cuidar ovejitas. Lo que es más curioso es que ambas aproximaciones, incompletas y tendenciosas como son, no son del todo mentira. Son hipérbole, rebanadas de la realidad cortadas a conveniencia y decoradas a gusto del fanático de turno. Son la realidad, pero no son toda la realidad. Dicho esto, como ya se imaginarán quienes son público frecuente de este canal, este video no le va a gustar a nadie que pertenezca a alguna de las dos tribus abocetadas al principio de este video, los que mitifican al Che más allá de la perfección divina y los que lo denigran hasta ubicarlo humanamente por debajo de Jeffrey Dahmer. Pero quizás les sirva a las personas a las que les interesa la verdad y los hechos históricos antes que la pasión fanática de la política del siglo XXI, cada día más desprovista de sinapsis. Personalmente no comulgo con la ideología de Guevara. Quien ve estos vídeos sabe que no soy marxista y tampoco comulgo con la idea de la violencia como forma de conseguir el cambio social, además de ser crítico del régimen cubano y en general de los regímenes marxista-leninistas. Pero como siempre, no me parece que esa posición mía justifique que altere la realidad y distorsione los hechos para rendir pleitesía a la narrativa, al relato que parece ser lo único importante en estos posmodernos tiempos. Vamos, que no creo que sea necesario mentir. Obviamente, por los años en los que transcurrió mi adolescencia y aún sin identificarme ideológicamente con el marxismo-leninismo, el Che era una figura inescapable para todos nosotros, era mítico. Cuando lo mataron yo tenía 12 años. Y después su diario de campaña en Bolivia fue lectura indispensable para todo joven que se atreviera a soñar una realidad mejor para su sociedad, porque la realidad entonces y en América Latina era como vamos a contar más adelante. Así que reconozco que más de una vez yo también tomé la guitarra y me sacudí el hasta siempre comandante, aunque con fervor cada vez menor, no tanto solo por el paso del tiempo, sino por la acumulación de información contextual y conforme iba yo asumiendo posiciones éticas que me parecen más sólidas. Pero debe entenderse que cuando teníamos 16 años y pusimos en el aula un cartel con la cara del Che y la frase «El revolucionario es el escalón más alto de la especie humana», nuestra visión de lo que significaba ser revolucionario era abstracta, de rebeldía y cambio luminoso, pero claramente no implicaba tomar un fusil y cargarse a varios conciudadanos en un baño de sangre, dejando a sus hijos huérfanos y a sus familias desoladas. Cuando ya fuimos conscientes de esa implicación, la idea de ser revolucionario perdió mucho lustre para muchos de nosotros, desgraciadamente no para todos. Pero por supuesto, para los críticos feroces conviene suponer que todos quienes han expresado alguna admiración por el Che son psicópatas a punto de empezar a cortar cabezas, empezando por las suyas. No se les puede reconocer a tales personas nobleza, altura de miras o buenas intenciones. Personalmente, a mí me quedaron las cosas claras con el Che al leer la historia de aquel puñado de revolucionarios organizados en México por Fidel Castro
con la extraña anuencia de las autoridades mexicanas, por cierto, que se lanzó a Cuba desde Tuxpan en una improbable cáscara de nuez, el Granma, un yate de madera para unos 8 o 9 ocupantes en el que se embarcaron 89 revolucionarios. Cuando la expedición llegó a Cuba, el yate encalló en un manglar bajo una lluvia pertinaz y el Che relata cómo tuvo que elegir entre salvar del naufragio el botiquín o una caja de municiones y eligió la de municiones. El médico se convirtió en soldado y desde allí no cabe sino analizarlo como soldado y no como otra cosa, ciertamente no como médico. Por cierto, en un combate inesperado al día siguiente de los 89 quedaron solo 21, los demás muertos o prisioneros. Que esos 21 armaran un movimiento que 2 años y unos días después se hacían con el poder en Cuba es reseñable y amerita explicaciones más allá de la brutal realidad de la guerra y más allá de las consecuencias que tuvo su toma del poder, que tampoco fueron del todo agradables. Vamos a hacer un boceto biográfico de la historia del Che y su conversión en mitos diversos por si alguien está totalmente perdido ante la historia, y no es difícil que lo esté. Por un lado tenemos la hipercomercialización de la figura del Che, especialmente en la memorable fotografía de Alberto Korda, convertida en todo tipo de merchandising. La fotografía, por cierto, también se llama El guerrillero heroico. El mejor ejemplo de esta hipercomercialización que he encontrado son estos bonitos gemelos o mancuernillas de plata sterling por $218 y un certificado personalizado. Lo más barato que encontré en Amazon es este piercing para la lengua por $5.19. Tenemos además la descontextualización de la figura fotografiada, que se ha convertido en una especie de comodín para toda inquietud, rebeldía, descontento, disidencia o actitud contestataria, así sea de lo más light, y que sea visto despojada del motivo de sus actos, que era su ideología. Ernesto Guevara nació en una familia de la clase alta argentina en Rosario el 14 de junio de 1928. Su familia se mudó a la provincia de Córdoba porque el clima supuestamente era mejor para el asma que Guevara padeció y trató de superar toda su vida. Tibiamente peronista en su juventud, entró a estudiar medicina y poco después de recibirse, a los 24 años, realizó con un amigo un viaje en motocicleta por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, que sería luego mitificado en la película Diarios de motocicleta. Según cuenta el propio Guevara, ese viaje lo marcó. Le mostró la pobreza de los indios, pobreza que por cierto se mantiene exactamente igual desde 1952, y lo ideologiza. En ese momento, ideologizarse significaba acercarse al marxismo porque no había opción. Guevara hace luego otro viaje latinoamericano que lo lleva hasta Guatemala, entonces gobernada por Jacobo Arbenz, un militar progresista que tenía como principal política la reforma agraria, porque por entonces el 76% de la tierra guatemalteca lo controlaba el 20% de la población. Guevara se apuntó a apoyar este gobierno que parecía preocupado por los pobres, pero el gusto duró poco. Estados Unidos, para apoyar a la United Fruit, empresa dueña de grandes terrenos frutícolas en Guatemala, y con el beneplácito de los terratenientes y élites guatemaltecas, dio un golpe de estado y Guevara hubo de huir a México, donde conoció a Fidel Castro y se apuntó a su expedición revolucionaria. En los combates de la Revolución Cubana, su mayor triunfo militar fue la toma de Santa Clara, y su imagen más evidente fue la de un tipo enormemente ascético, rígidamente moralino y enormemente estricto como militar, al que nunca le tembló la mano para condenar a sus propios compañeros al fusilamiento si rompían las reglas, siendo él muchas veces el verdugo. Todo esto nos parece aterrador en Guevara y en la vida real, aunque en la fantasía, cuando lo hace Ned Stark, nos parece genial. La realidad es que así funcionan todos los militarotes del mundo, y ya quedamos en que Guevara era un militarote. Como soldado de la Revolución Comunista, actuó para aplastar a la disidencia, a la prensa libre, a los traidores y contrarrevolucionarios, a los que fusilaba con la misma eficiencia con la que cualquier militar fusila a sus enemigos y con igual convicción. Después, como parte del gobierno cubano, el Che fue un desastroso presidente del Banco Nacional. Él había propuesto abolir el dinero, pero acabó firmando los billetes cuando los cubanos se opusieron a su proyecto, considerando que si bien las promesas comunistas eran atractivas, tampoco había que apresurarse demasiado, que con el dinero no se juega. Después instaló la desastrosa planificación centralizada de la economía y pasó a ser ministro de Industria, donde presidió sobre el mismo error mortal que caracterizó a los países marxistas. Un intento de industrialización artificial y acelerado que fracasa, pero que en el proceso descuida el campo y trae el hambre a la gente. Es lo que hizo Stalin con los kazajos y los ucranianos en el Holodomor y lo que hizo Mao en el Gran Salto Adelante. Pero Cuba no tuvo un desastre alimentario porque para su fortuna llegó la Unión Soviética y a cambio de tener una base de operaciones a 90 millas de la Florida, aceptó pagar
durante todos los años siguientes, cuanta chifladura, metida de pata, delirio ideológico y fantasía tuviera el gobierno cubano, especialmente Fidel. Pero de eso hablaremos otro día, que fantasías las hay delirantes y van desde la agricultura y la ganadería hasta la peregrina idea de convertir a Cuba en líder de la robótica, careciendo totalmente de la tecnología para ello. Es innegable que el Che se negó a disfrutar de privilegios por sus puestos, rechazaba los salarios, hacía trabajo voluntario y creó la fantasía de que el comunismo crearía a un hombre nuevo, un ser humano lindo, solidario, simpático, noble, sin ambiciones, sin envidias, algo así como San Francisco para laicos. Era la clásica idea de que con su ejemplo y gallardía podía cambiar totalmente la naturaleza humana en lugar de trabajar con ella. Esto le representó muchos sinsabores porque quienes le rodeaban resultaban simples humanos que él no veía a la altura de sus ilusiones. El caso es que Guevara se dio cuenta muy pronto de que no estaba hecho para la administración pública y se fue a hacer la revolución otra vez, con el convencimiento de que la revolución mundial era la obligación de todo marxista y que él servía para hacerlo como soldado más que para cualquier otra cosa. De hecho, desde el triunfo de la Revolución Cubana, promovió, armó y animó a movimientos guerrilleros en varios países, todos los cuales fracasaron. Después se fue a apuntar a la Revolución del Congo en 1965, donde llegó sin siquiera de avisar a los rebeldes que ya estaban activos y fracasó estrepitosamente. Luego fue a Bolivia en 1967, donde un año después, más o menos, fue finalmente apresado y asesinado, después de que sus apoyos políticos lo dejaran prácticamente solo, pues Guevara pretendía ser quien mandaba en toda la revolución de ese país y los bolivianos tenían la extraña idea de que ellos también deberían opinar sobre el asunto. A partir de allí vino la canonización por parte de la izquierda marxista y la satanización por parte de la derecha menos pensante. Una observación de los diarios de la motocicleta ha sido usada como prueba de que Guevara era un tremendo racista. Escribe a los 24 años el recién titulado médico: el negro es indolente y soñador, gasta su exiguo salario en frivolidades o en beber. El europeo tiene la tradición de trabajar y ahorrar que lo ha conducido tan lejos como a este rincón de América y lo ha llevado a progresar incluso de manera independiente a sus propias aspiraciones individuales. Es una observación racista, claramente. ¿Era Guevara racista como tal en los años siguientes? Es difícil saberlo porque esta es la única cita que hay al respecto y durante el resto de su vida no dio indicaciones de seguir creyendo en ella. Pero lo que no deja de ser curioso es que quienes le reclaman a Guevara que fuera racista son precisamente el tipo de gente que le aplaude a Donald Trump cuando llama a finísimas personas a los nazis y se niega a condenar el supremacismo blanco. Guevara era, y se ha dicho con insistencia, tremendamente homófobo, igual que lo era Fidel, igual que lo era medio mundo. La imagen del revolucionario era la de un ser viril, heroico al modo clásico, tremendamente heterosexual, y los altersexuales en general eran vistos como gente inadecuada para la revolución, lo cual es terrible, pero no es distinto de cómo se les veía en todo el mundo como gente inadecuada para sus respectivas sociedades. En todas, y Cuba no fue la excepción, se les sometía a terribles indignidades, humillaciones y persecución bajo todo género de pretextos que hoy sabemos absolutamente falsos. Pero al Che se le acusa frecuentemente de haber instalado campos de concentración para homosexuales, concretamente las unidades militares de ayuda a la producción, donde se internó a disidentes, contrarrevolucionarios y a muchísimos altersexuales. Pero estas unidades se empezaron a instalar en noviembre de 1965 y estuvieron activas hasta mediados de 1968. Guevara estaba en el Congo desde abril de 1965, así que la acusación es simplemente falso. Claro, que él fuera o no el arquitecto de esos campos de la indignidad es irrelevante. Habría estado de acuerdo con ellos como lo estaba toda la cúpula del Partido Comunista Cubano, que era tan profundamente homofóbica como lo era todo el mundo en 1965 y durante mucho tiempo después. Aunque ser homosexual dejó de ser delito en Cuba en 1979, ello no dio libertad, ni paz, ni justicia a la gente altersexual, sino hasta hace muy poco y tampoco estamos tan seguros de ello. Cuando yo estuve en Cuba la primera vez en 1991, me alucinó escuchar a un policía que vino a hablar con nosotros. Yo iba como parte de una delegación de escritores policíacos de México y Estados Unidos y que nos explicó tan fresco que en Cuba hemos optado por abordar el problema de la homosexualidad por medio de la represión. Pero ni en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en ningún otro lado, los altersexuales vivían en paz. Y de nuevo, no deja de ser curioso que quienes acusan a Guevara de ser homófobo sean generalmente militantes de partidos profundamente homófobos como el PP, que recurrió ante el Constitucional la ley de matrimonio igualitario. Vamos, que si hemos de hacer juicios morales, Guevara es despreciable por varios conceptos, pero no más ni menos que quienes más lo detestan.
Veamos qué habría pensado usted no ante el panorama que nos ofrece el ya bien entrado siglo XXI, sino el del mundo de 1960-1968, que es en el que se desarrolló y actuó el Che Guevara. Primero que nada, como ya hemos contado en este canal, vivíamos la Guerra Fría. Ese enfrentamiento sordo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que nunca se enfrentaron directamente entre ellos, pero que usaron como peones a hombres y mujeres de muchos países del mundo más pobre. Allí, en Asia, África y América Latina, se peleó la Guerra Fría a alta temperatura. ¿Por qué los jóvenes con ansias de un mundo mejor optaban por el marxismo y la revolución violenta? Porque había pocas opciones. El descaro colonial de Estados Unidos era mucho mayor y los países del mundo pobre estaban esencialmente en manos de dictadores militares absolutamente despreciables, desde Franco en España hasta Onganía en Argentina, Castelo Branco en Brasil, Velasco Alvarado en Perú, López Arellano en Honduras, Peralta Azurdia en Guatemala, Anastasio Somoza en Nicaragua. Estos dictadores no tenían problema en detener, torturar, desaparecer o matar a los disidentes, así fueran tibios demócratas con programas económicos moderados como el de Jacobo Arbenz. Estados Unidos los sostenía porque eran un buen negocio y además contenían al comunismo porque efectivamente la Unión Soviética estaba financiando, apoyando y entrenando intensamente a los jóvenes que no veían otra salida para su país. Peleaban así la Guerra Fría. El dictador de Cuba por entonces era Fulgencio Batista. Había tomado el poder en una nación próspera y la había convertido en una nación de pobres que vivía del turismo sexual, de las drogas y de las apuestas. Se había aliado estrechamente al crimen organizado mediante dos de sus figuras relevantes, Meyer Lansky y Lucky Luciano. Y Batista llevaba comisión por todo esto, lo que en cierta medida lo hace peor que algunos de los antes mencionados. La tortura y el asesinato eran sus armas claves para mantener el control del Estado. Era razonable entonces que los cubanos, aunque no fueran comunistas, apoyaran a los revolucionarios de Castro que buscaban terminar con esta situación y volver a la prosperidad. Por supuesto. Y cuando esos revolucionarios dijeron que en realidad no eran demócratas sino marxistas, pero eso iba a traer aún más prosperidad y las empresas serían de todos y serían la cuna del hombre nuevo que proponía Guevara en sus homilías, pues también se subieron al relato. Pasarían años, décadas a veces, para que poco a poco cada vez más cubanos se dieran cuenta de que los habían embaucado terriblemente y que Cuba estaba detenida en tiempo y en espacio desde 1959. ¿Fue el Che Guevara un héroe? Solo en el sentido de héroe militar, calidad que se obtiene matando gente con eficacia. Cuando matas a gente, los amigos de esa gente te consideran siempre un monstruo asesino y las víctimas de esa gente te consideran un héroe. Es el heroísmo más triste, sobre todo cuando no es defensivo sino ofensivo, ya que la legítima defensa es de las pocas justificaciones claras para la violencia en un mundo ético, que sin embargo no era el mundo de la década de 1950-1960. ¿Era un racista? Tal vez sí, por lo menos en cierta medida. ¿Era un homófobo? Sí, pero no más que la media de quienes vivieron en su época y en sus lugares. Lo que no sería admisible es que fuera racista y homófobo hoy, como lo son muchos de los que sienten demasiado miedo ante el mito, por lo demás bastante domesticado, del Che Guevara. A Guevara le parecía igualmente razonable decir que el revolucionario estaba motivado por el amor y por la indignación ante la injusticia que decir el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Esta es una contradicción continua y eterna para quienes deciden tomar el camino de las armas a fin de lograr el cambio social. Nunca saben si odian más a sus adversarios de lo que aman a su pueblo o al revés. Pero como se ha dicho y recientemente repitió un asesino de ETA reformado, cuando matas a un ser humano por tus ideales, lo único que has hecho es matar a un ser humano. Pero hay críticas razonables que se pueden hacer a la figura de Guevara, un sujeto que claramente fue consecuente consigo mismo, idealista al tiempo que brutal realista. Por supuesto que sí. La primera es el error de adscribirse al marxismo, una utopía fantasiosa basada en presupuestos filosóficos muy dudosos. La segunda es su brutal paternalismo, su idea de que él iba a cambiar al mundo con su presencia, con su ejemplo, con su pistola y su fusil, porque era el indicado, el Mesías que iba a amargar el camino, igual a los rebeldes del Congo que a los bolivianos que finalmente lo dejaron solo, que a toda
la América Latina o a todo el tercer mundo. Pero lo que más se les puede y debe criticar a Guevara y a todos los suyos es la ceguera y el desprecio a ciertos valores. La ceguera, por ejemplo, de negarse a ver las atrocidades que ocurrían en los países que Guevara veía como sus modelos a seguir, sus paradigmas. Es imposible que no supieran lo que había hecho Stalin en 30 años de 1922 a 1952. Es imposible que no tuvieran información sobre la grisura de la vida soviética, sobre la permanente escasez económica, sobre la agobiante burocracia que había ocupado el lugar de la aristocracia zarista para apropiarse de los bienes de todos, sobre el miedo, sobre los gulags y sobre la brutalidad de la policía política en oleadas sucesivas cada vez más brutales conforme pasaba de Chersinsky a Menshinsky, a Yagoda, a Yeshov y a esa torre de perversidad psicopática que fue la Brent-Iberia. Tampoco es posible que no vieran en 1962, mientras empezaban a construir la Cuba comunista que nunca fue más que un boceto en una servilleta sucia de un café, que en ese mismo momento la industrialización forzada y las prácticas agrícolas irracionales de Mao provocaban una tragedia de millones de muertos de hambre en el gran salto adelante. Pero hay otra ceguera aún más importante. Guevara citaba frecuentemente palabras como libertad o justicia, pero él y los suyos hasta hoy mismo despreciaron y trastocaron las ideas de libertad y justicia y el valor que tienen. No se puede liberar a las sociedades en abstracto. Él dijo en alguna ocasión que la libertad se alcanzaba cuando se hacía terminar la dominación económica imperialista sobre un pueblo. Frase linda pero falsa, porque se puede terminar la dominación económica imperialista sobre un pueblo y continuar la dominación social, política y humana de los individuos, y allí no hay libertad. No se puede construir una sociedad libre si sus integrantes no son libres en lo individual. Luego está la ceguera que implica el rechazo frontal a la justicia burguesa. Es indudable, es cierto que los juzgados de los países democráticos son imperfectos, muy mejorables, a veces sometidos a caprichos de jueces que apenas están cualificados para cuidar rebaños de cabras, y eso luego de un curso de formación intenso. Pero esa justicia tan imperfecta, llena de verrugas y de llagas, a ratos malvada y a ratos boba, es asombrosamente mucho mejor que las otras formas de justicia que se nos han ofrecido como reemplazo y que todas las que tuvimos en el pasado, desde el juicio por ordalía hasta la Inquisición. Ciertamente debemos esforzarnos por mejorar los sistemas de justicia, la justicia de los tribunales, pero también la justicia social, económica, política, sexual y humana, pero eso no se ha hecho nunca destruyendo lo que está mal para sustituirlo por algo peor, que no hace honor a las garantías individuales ni siquiera para guardar las apariencias. Con esta ceguera ideológica que se niega a ver el horror producto de las ideas que se defienden y despreciando además valores fundamentales, los valores de libertad, justicia e igualdad ante la ley que rompieron el feudalismo y dieron dignidad a los más desprotegidos, así fuera de modo imperfecto, el Che, Fidel y todos los dirigentes de la izquierda leninista lanzaron a la muerte a miles de jóvenes como peones de la Guerra Fría. Yo esto lo he comentado con gente de mi generación. Guevara no es de mi generación, hoy tendría más de 90 años, pero cuántos jóvenes idealistas, nobles, desprendidos y heroicos a su manera se fueron a entregar a la cárcel, a la tortura, a la humillación más vil y a la muerte, porque les dijeron que al final del arco iris estaba la prosperidad y felicidad de sus pueblos, sin haberlo demostrado en ningún momento. Un gran dibujante argentino lloró eso alguna vez conmigo mientras anotábamos cuántos jóvenes habían sido machacados por las máquinas de tortura y muerte de las dictaduras de la Operación Cóndor. Claro que los principales culpables de eso fueron los dictadores, los militares y los países que los apoyaron. Pero eso no puede quitar la responsabilidad a quienes sabían que además del riesgo muy probable del fracaso en las revoluciones, la muerte, el dolor, la ruina, estaba el riesgo improbable, pero enorme, del triunfo, de llegar a gobernar y no saber cómo, con un cuerpo ideológico rico en propuestas para llegar al poder, pero absolutamente huérfano de indicaciones de qué hacer con ese poder para no repetir los esquemas más trágicos de las mismas dictaduras que se han combatido. Y Guevara quería ser ciegamente constructor de dictaduras. Las vemos hoy. Los que no murieron en las guerrillas o golpes de Estado hoy ocupan el lugar de los viejos dictadores, se reeligen sin interrupción como Fidel, Ortega, Chávez, Maduro, se hacen palacios ofensivos a la pobreza de sus pueblos y se enorgullecen del trabajo infantil. Se han convertido en aquello contra lo que luchaban, pero lo peor es que no era necesario estudiar demasiado para saber que el poder corrompe y que el único antídoto a esa corrupción es la transparencia, la democracia, la alternancia en el poder y la desgregación del poder en espacios amplios donde nunca un solo personaje sea la punta en la que se apoya el compás que dibuja los días y las noches de todo un pueblo. Poder,
repartido en poderes pequeños y no un gran poder centralizado. Y eso es lo que hizo Guevara: negar atrocidades y reproducirlas, ofrecer en venta un producto defectuoso y negarse a admitir que esa libertad de la que él disfrutaba tan totalmente como para hacer sus caprichos, incluso a expensas del poder omnímodo de Fidel Castro, era la misma libertad que merecían y debían tener todos a su alrededor, pensando como individuos y actuando como tales en una sociedad libre y no pensando como masa, que fue lo que él les pidió a los cubanos. Todo esto me parece mucho más relevante que el nada impresionante descubrimiento de que el Che Guevara era un hombre de su tiempo, como lo fueron otros que tampoco deben ser juzgados solo por una parte de su legado, sean Colón, Junípero Serra, David Hume, Lincoln, Jefferson o tantos otros cuyas estatuas caen hoy en medio de furias maniqueas igualmente preocupantes, y que no son comparables a otros como los generales confederados estadounidenses defensores de la esclavitud, Saddam Hussein, Gaddafi o la bestia que fue Leopoldo II de Bélgica, cuyas estatuas, cuando se pone en la balanza el legado de sus vidas, no ameritan permanencia en las plazas públicas. Más allá de la pose, del odio ciego y de la admiración igualmente acrítica, hay un personaje interesante, digno de estudio por cuanto que es voz de su época, pero que sobre todo puede ser abordado con seriedad histórica y sin los berridos de fanatismos que son como los M&M's, que vienen en distintos colores, pero todos saben igual. El Che no es un malvado psicopático ni un héroe inmaculado. De hecho, quizás sea peor que no sea un villano de caricatura, sino alguien convencido de su propia grandeza, que cree hacer el bien sin ver las posibilidades reales que tiene de hacer el mal. A los malvados se les ve venir. Su egoísmo, su desprecio a todo lo humano a su alrededor deja claro quiénes son y podemos defendernos de ellos. Pero a los que son autoproclamados buenos, los que dicen y creen muchas veces que están haciendo el bien, pero que están tan convencidos de tener la verdad en propiedad exclusiva que no se dan cuenta del daño que pueden hacer, a esos muchas veces no los vemos venir y pasan años y décadas antes de darnos cuenta de que fuimos engañados por su carisma. Los autoproclamados buenos, los mesías, los salvadores, los que creen que su llegada al mundo implicó el principio de la historia, los que creen que su llegada al poder es el año cero de un futuro totalmente distinto, los que se sienten tan poderosos que dicen que no les interesa el poder, son a veces mucho más peligrosos que los malvados. No se trata solamente de enjuiciar las intenciones, las buenas o malas intenciones que puede haber tenido alguien como el Che Guevara, son sus resultados y su incapacidad de ver los resultados que podía producir su accionar el que nos debe interesar, porque a veces de esos que se creen buenos y son ciegos al mal que pueden hacer, tenemos que cuidarnos más que de los que son simplemente malvados. ¿No cree usted?